En el año 565 de nuestra era, y en un día como hoy murió Justiniano, el emperador más controvertido, pero sin duda el último de los grandes emperadores de Oriente. Nacido en unas condiciones muy adversas, nació como un pobre diablo en un sitio cercano a Sofía, lo que hoy es Bulgaria, y era sobrino, y a eso le debe toda su, no solamente su fama, sino todo el esplendor de su imperio, de un tal Justino, que llegó a ser emperador del Oriente sin saber leer y escribir. Un hombre audaz, se tomó el poder, dio unos golpes de mano importantes y rápidamente descubrió que necesitaba tener a su lado gente que tuviera aficiones y calidades intelectuales. Y se acordó de un sobrino suyo llamado Justiniano y lo llamó para que lo acompañara. Y Justiniano acompañó a su tío Justino en los últimos momentos de su vida cuando Justino falleció y quedó de emperador Justiniano. Un hombre inmensamente controvertido. Este sí que es un personaje de novela. Si hubiera novelas históricas importantes, la de Justiniano, la vida de Justiniano sería el motivo para una de ellas y de las más apasionantes. Encontró un imperio en unas condiciones extraordinariamente positivas, con unas riquezas fabulosas, con un enorme dominio. El imperio de Occidente ya había caído, lo que quedaba era el imperio de Oriente, pero qué imperio. Un hombre muy duro con la gente y especialmente con la gente más pobre. Un hombre con unas aficiones culturales y con unas capacidades creativas inmensas. Las iglesias que construyó en Constantinopla fueron inmensas y la iglesia de Santa Sofía, la mayor de todas, que ha recorrido los siglos para pasmo de la gente. Justiniano. Tuvo, porque todo el mundo tiene su suerte positiva, un gran general que lo acompañó y que fue vital para sus conquistas y vital para mantener el imperio romano del Oriente, Belisario. Vencedor en todas las batallas, en el norte de África, en Europa, en todas partes, por supuesto en Europa Central, Belisario fue el gran general de Justiniano. Y tuvo una esposa muy extraña, Teodora. Teodora nació en condiciones más que adversas, mujer de una extraordinaria belleza. Se dedicó a la comedia cuando la comedia era muy mal vista por la gente y especialmente por la iglesia. Quien se casaba con una comediante no podía acceder a muchos cargos. Ya veremos que Justiniano tiene que reformar la ley para poderse casar con Teodora. Teodora en sus exhibiciones era, lo llamaríamos en nuestro tiempo pornográfica, se desnudaba en plena escena, bellísima mujer, se dedicó también tanto a la comedia como a la prostitución. Se cuentan los amantes ocasionales de Teodora en las noches de Teodora por decenas o por centenas. Amantes de todas las condiciones y de todas las calidades, porque Teodora en eso no se paraba en mientes, desde los hombres más pobres y menos significativos a los más ricos, y algún día en un sueño dijo que tendría la ocasión de encontrar al hombre más poderoso de su tiempo. Y se vino entonces para Constantinopla y encontró a Justiniano y Justiniano se enamoró locamente de ella. ¿Sabía Justiniano de su pasado? Pues claro que lo sabía. Si ella había sido comediante y comediante muy famosa, Teodora, pero se casó con ella, tuvo que cambiar la ley para poderse casar con ella y la cambió. Y Teodora fue en adelante una mujer muy cruel, muy dura, con unas condiciones muy extrañas. Resolvió que tenía que tenderle la mano a las de su profesión, es decir, a las prostitutas, y creó
un centro para reunirlas absolutamente fastuoso. Justiniano tenía todo el dinero del mundo y a Teodora no le negaba nada. Y creó un centro para más de 500 prostitutas, una cosa prodigiosa, donde se les enseñaba, se las mantenía en condiciones excepcionales, y Teodora al mismo tiempo era capaz de las mayores crueldades. Fue capaz Justiniano de las mayores crueldades. De eso no cabe ninguna duda. Pero si uno se pregunta qué fue lo que llevó o consagró a Justiniano ante la historia del mundo, y lo más duradero fue su obra sobre el derecho romano. Él dijo, bueno, todo el derecho del mundo conocido gira alrededor del derecho romano, pero está repartido, difuminado, nadie lo sabe consultar, las discusiones son interminables, y entonces llamó al más grande jurista de su tiempo, a Triboniano, y le dijo, usted me hace varios favores. El primero de ellos es que me construya un código que reúna toda la sabiduría de los grandes jurisconsultos romanos para uniformarlo. Papiniano, Ulpiano, agregaríamos nosotros Modestino, Paulo, pero sobre todo Papiniano y Ulpiano, y ahí nace el Código de Justiniano, una obra inmensa, probablemente llena de contradicciones. Justiniano también le metía mano, al igual que Napoleón Bonaparte con su Código Civil, le gustaba intervenir en ese tema, pero el Código de Justiniano es una de las grandes obras de la historia del derecho, lo mismo que las Pandectas y las Institutas de Justiniano, todo obra de Tribuniano y de los más grandes juristas de su tiempo que Justiniano resolvió para darle al mundo un derecho. Y ese derecho fue el derecho de Roma, y ese derecho de Roma estaba en el Código, en las Pandectas, en las Institutas de Justiniano, la obra más colosal de derecho que existió hasta la llegada del Código Civil napoleónico. No hay nada tan importante para resumir, para reunir en un solo cuerpo, para darle vida orgánica a un derecho que gobernaba el mundo, pero con una profusión y con una falta de orden y de sistema totales. El Código Civil Napoleónico de 1804 y el Código Justinianeo, ya muy cercano a su muerte en el año 565 de nuestra era. Justiniano, cruel, manirroto, hábil estratega a través de su gran general Belisario, cruel cuando tenía que ser cruel o creía que tenía que ser cruel, pero al mismo tiempo generoso al extremo, gran creador de obras para la historia, de obras arquitectónicas famosas. Justiniano, un hombre lleno de contradicciones, que gobernó 37 años, 7 meses y unos cuantos días. Murió en un día como hoy, en el año 565 de nuestra era. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.